Por medio de este video vamos a lograr conocer un poco acerca de la audición. En esta primera parte vamos a ver la estructura y en la segunda parte hablaremos del proceso de la audición. El oído se divide en tres partes. Primero, el oído externo, que va a ser el primero que vamos a platicar. El oído medio sería la segunda parte y la tercera parte sería el oído interno. Y ahora vamos a comenzar por el oído externo. Primero tenemos como la parte más externa del oído al pabellón auricular, el cual sirve para poder captar de dónde vienen los sonidos. Después tenemos el conducto auditivo, el cual recolecta todo este sonido y lo lleva hacia la membrana timpánica. Esta divide el oído medio del oído interno. Esto amarillo que vemos por aquí es un poco de grasa, después vemos el músculo temporal y todo esto blanco es el hueso temporal. Ahora vamos a hablar sobre el oído medio y sus estructuras, sus partes. Ahora, primero tenemos la membrana timpánica, que es la que divide al oído externo del oído medio, y después tenemos a los tres huesecillos. Primero tenemos al martillo, luego tenemos el yunque y por último tenemos al estribo. Y vamos a ver un poquito más de cerca los huesecillos. En esta imagen volvemos a ver el martillo, luego tenemos el yunque y al final tenemos al estribo, que es el que termina conectando el oído medio con el oído interno. Y si lo acomodamos así, más o menos esta sería la conexión con el oído interno. Ahora, si observamos un poco más de cerca, vemos el estribo pegado en la ventana oval y aquí abajo vemos la ventana redonda. Este es un conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. El oído medio necesita una presión equilibrada para obtener una buena transferencia de las ondas sonoras. Este se llama trompa de Eustaquio. Y ahora vamos a platicar un poco de la estructura del oído interno. Primero podemos ver otra vez la membrana timpánica con los huesecillos y el huesecillo interconectando con el oído interno. Y ahora vamos a analizar un poquito más de cerca las estructuras del oído interno. Vemos aquí el estribo conectándose con el oído interno. Tenemos primero la cóclea. Después tenemos esta pequeña estructura que es un neurobio auditivo y de este lado tenemos el vestíbulo junto con los conductos semicirculares que son encargados del equilibrio. Y ahora nos vamos a enfocar en la cóclea. Vamos a hacer un poquito de zoom en la cóclea y vamos a imaginar que la partimos y esto es lo que obtenemos. La parte amarilla son los nervios auditivos y vamos a hacerle un poco de zoom a esta parte. Y ahora podemos ver la parte interna de la cóclea. Ahora la parte en medio es la escala media, la cual tiene líquido endolinfa. Y tenemos también la escala vestibular, que tiene perilinfa, al igual que la escala timpánica, que es la de aquí abajo. Y ahora podemos observar la membrana de Reisner, que es una membrana súper delgadita que divide la escala media de la vestibular. Y tenemos la membrana basilar que divide la escala timpánica de la escala media. Y tal como lo mencionamos, en la parte superior tenemos la rampa o escala vestibular y en la parte inferior podemos observar la rampa timpánica. Y pues bueno, nos vamos a enfocar en la parte de en medio. Vamos a hacerle un poco de zoom para poder ver más de cerca el órgano de Corti. El órgano de Corti es el encargado de tomar toda esta información motora y convertirla en información eléctrica y llevarla a través de los nervios hasta el cerebro. Y vamos a ver nuevamente la cóclea, un pequeño resumen. De este lado podemos ver la rampa vestibular y de este lado podemos ver la rampa timpánica. En la parte de en medio podemos ver el ducto coclear y de igual forma se alcanzan a ver las células ciliadas del órgano de Corti. Aquí tenemos más de cerca las células ciliadas. Aquí vemos la membrana vestibular, la membrana tractorial, la membrana basilar y los nervios cocleares. Y ya que hemos aprendido las partes más importantes del oído, vamos a pasar a la siguiente etapa,
que sería explicar cómo funciona la audición. Y bueno, vamos a platicar del proceso de la audición. El sonido es una onda de presión que vibra. Entonces, el sonido llega por el oído a través del conducto auditivo y llega a la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, genera que se muevan estos huesecillos. Las vibraciones del sonido se transmiten por la ventana oval y entran a la rampa vestibular. Estas se transmiten al órgano de Corti dependiendo de la frecuencia que estemos estimulando. Por ejemplo, las de la base o región interior son las responsables de las altas frecuencias y las del ápex las de las bajas frecuencias. Las vibraciones del sonido se transmiten por la ventana oval y entran a la rampa vestibular. Ahora la onda termina en la ventana redonda, lo cual permite que esta onda tenga fin. Gracias a todo este proceso, las ondas van a generar que haya un movimiento en las células ciliadas. Este movimiento va a generar un potencial de acción, es decir, el motor se va a convertir en algo eléctrico y va a viajar por el nervio auditivo hacia la vía auditiva. La vía auditiva. Recordemos que el potencial de acción sale y se va por el nervio auditivo y viaja por toda la vía auditiva. Sigue este camino para llegar hasta la corteza cerebral. Pero, ¿estos sonidos cómo adquieren significado en la corteza? El modelo clásico de Geschwin-Wernicke nos va a dar una idea de cómo sucede este proceso. El sonido llega a esta área auditiva primaria, que es el área de Heschel, que es la encargada de recibir el sonido. Después se pasa al área auditiva secundaria, que es el área de Wernicke, y aquí es donde se decodifica el sonido. Y luego vamos a pasar al área terciaria, que es donde se integra toda la información que recibimos. Todas estas son las áreas posteriores y es la parte receptiva del lenguaje. Después de que ya tengamos todo esto, se va la información a las áreas motoras por medio del fascículo arqueado y llega hasta el área motora secundaria, el área de Broca. Ahora veremos el modelo de unidades funcionales, el cual se divide en bloques. Su participación es indispensable para todo tipo de actividad mental. Y bueno, tenemos el primer bloque, que se encarga de regular tono y vigilia. El segundo bloque, obtener, procesar y almacenar la información del mundo exterior. Y el tercer bloque, programar, regular y verificar la actividad mental. Este modelo nos va a ayudar a explicar cómo es que el sonido se convierte en un código lingüístico. El primer bloque funcional consta de las estructuras que están en el centro del cerebro, como son el tallo cerebral y la sustancia reticular ascendente. Esta parte de este primer bloque nos va a permitir atención, concentración, vigilancia, alerta, tono y conciencia. Y ahora tenemos el segundo bloque funcional, el cual se encuentra en los dos hemisferios, en la parte posterior, atrás de la cisura de Silvio y de la cisura de Rolando. Del lado izquierdo podemos recibir el sonido del lenguaje, de las palabras, y del lado derecho vamos a recibir el sonido que no sea lenguaje, como la música, por ejemplo. Este bloque se encarga de la simbolización, el archivo, el análisis, la interpretación y codificación de la información. El segundo bloque se divide en tres áreas: primaria, secundaria y terciaria. Estas tres áreas aplican para los procesos visual, sensorial y auditivo. El área auditiva primaria va a recibir la información. En este caso va a recibir el potencial de acción y luego va a analizar todos los componentes esenciales. En este caso sería los tonos, la intensidad, la duración y el timbre. El área auditiva primaria o de proyección, en este caso sería el área de Heschel. Ahora se pasa al área secundaria de proyección, asociación o el área de Wernicke, y aquí es donde se codifica la información. Todos estos sonidos se van a convertir ahora en fonemas. Y por último llega al área terciaria, que es donde se integra toda la información visual, sensorial y auditiva, y este fonema ahora se va a convertir en un mensaje o en un código de comunicación, tal como lo conocemos. Y por último tenemos el tercer bloque, el cual es un bloque motor que se encarga de la planeación de los movimientos. Como podemos ver, programar, regular, verificar la actividad mental. Y aquí implica los lóbulos frontal y prefrontal.
Aquí también tenemos área primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, aquí funciona de manera inversa. El área terciaria envía información al área secundaria. El área secundaria motora es el área de Broca, la cual es súper importante porque es la que se encarga de coordinar los movimientos del habla. Y por último se pasa la información al área primaria motora, donde se distribuyen las órdenes y generan movimiento en los músculos involucrados, en este caso músculos involucrados en el lenguaje.